Muy buenos días, amigos. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática de la Iglesia Hispana de Berrien Springs. Como todos los sábados, nos complace darles la bienvenida y pues tenemos para este sábado un panel muy interesante y un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de los pasajes difíciles de la Biblia. ¿Qué hacemos con los pasajes difíciles de la Biblia? En esta mañana, aunque allá en Filipinas es ya de noche, tenemos a dos invitados, dos amigos también. El primero es Carlos Mora. Carlos Mora es doctor en Antiguo Testamento. Él ha trabajado en AYAS, que es una institución de la Asociación General. Muchos de nuestros estudiantes, tanto en Latinoamérica como en muchas partes del mundo, van a estudiar sus doctorados allí. Carlos Mora ha sido maestro o profesor de teología de Antiguo Testamento muchos años en AYAS. Así que bienvenido, Carlos. Qué bueno que estás con nosotros. Es un privilegio tenerte. Con mucho gusto, es una alegría celebrar este sábado juntos y también poder compartir algunas ideas con los hermanos que están compartiendo con nosotros en esta mañana. Gracias, Carlos. Bienvenido. También está con nosotros Teófilo Correa. Él es originario de Sudamérica, Perú, si recuerdo bien, Teófilo. Sí, Y él es también doctor en Antiguo Testamento. Él es maestro en nuestra universidad, ahí en AYAS. Y él ha sido ya maestro allí. ¿Por cuántos años, Teófilo? ¿5 años ya? 5. 5 años. Así que, y entiendo que ahora diriges el programa de doctorado de AYAS eh, eh, para la iglesia en este momento. Bienvenido, Teófilo. He tenido el gusto de conocerte desde hace bastante tiempo, así como Carlos. Durante muchos años nos hemos visto una y otra vez. A veces en alguna reunión. Sí, nos hemos visto ahí en Filipinas, otra vez aquí en Estados Unidos, en Montemorelos. Bienvenido, Teófilo. Es un placer tenerte aquí en el programa. Del mismo modo, una alegría saludar a la iglesia allá en Estados Unidos y también saludarte. Un honor estar en este panel. Gracias. Bueno, Teófilo, me gustaría invitarte para que tú tengas la oración para iniciar el estudio de la lección y entonces estar listo para empezar. Gracias. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el don maravilloso de la vida y por esta oportunidad especial de estudiar tu palabra. Señor, pedimos en este momento que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a medida que hablamos, conversamos sobre diferentes tópicos o la temática, Señor, del estudio de esta semana. Puedas guiar, señora Félix, en la conducción de esta conversación y nos puedas usar a ambos, a todos, Señor, quienes vamos a participar, a clarificar algunas ideas, Señor, a resaltar las ideas relevantes del estudio de esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Teófilo. Bueno, quiero hacer la primera pregunta a Carlos. Una de las cosas que me llamó la atención de la lección de escuela sabática es algo que Elena de White dice. Elena White menciona que es posible que los copistas de la Biblia o los traductores hayan cometido errores. Esta es una aseveración de Elena White muy interesante. A mí me parece que es cierta, que es muy posible. No existían fotocopiadoras en el tiempo de la Biblia. La Biblia era copiada a mano, ¿verdad? Un escriba ponía un documento e iba copiando, ¿verdad? El documento a mano. Y eso, pues, hace muy posible que se cometieran errores. La pregunta que quiero hacerte, Carlos, es la siguiente. ¿Te preocupa la posibilidad de que existan esos errores en la transmisión, es decir, en las copias de la Biblia o entre los traductores? ¿Te preocupa eso? Hemos tenido 2000 años. ¿Tú crees que podemos tener confianza en que lo que la Biblia dice hoy es básicamente es lo mismo que dijo Jesús o los profetas en la antigüedad? ¿Tenemos alguna evidencia para eso? ¿Podrías darnos algunos ejemplos de posibles errores o evidencias de posibilidades de errores? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto, Carlos? Bueno,
En primer lugar, a mí no es un tema de preocupación, realmente porque los errores de copia, estamos en ese momento, no quiero hablar de traducciones Ajá. a distintos idiomas, sino del texto hebreo en el original, una pequeña porción en arameo, luego en el Nuevo Testamento, los errores han sido pequeños. Son detalles que no son graves, como que hayan cambiado todo un capítulo, hayan cambiado una doctrina o hayan hecho cambios que afecten el sentido de la palabra de Dios. En algún momento hubo confusión de letras, porque algunas eran en hebreo, son muy similares, hay letras que se parecen y entonces cuando se hace manuscrito, las letras a veces tendían a equivocarse. A veces, como nos puede suceder a nosotros también al escribir en español o a copiar un documento, es que se transponían letras de un lado a otro. En otras ocasiones se ha encontrado que se omitía una palabra o se omitía una pequeña frase o se repetía esa palabra o esa frase, pero esos detalles no han afectado el sentido de la Biblia y son errores muy específicos en ciertos lugares que no afectan el texto en sí. Y podemos estar tranquilos de que el documento que tenemos es un documento confiable. En cuanto a que si es un documento que nos ha llegado, bueno, y otra cosa que recordar es que los judíos, hablando en el caso del texto del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, ellos fueron muy cuidadosos en copiar el texto. Ellos respetaban mucho el texto y todavía lo respetan. Entonces, por eso, cuando ellos lo copiaron, fueron bastante detallistas, que hasta contaban las palabras en cada libro, contaban las letras en cada libro, marcaban cuál era el centro, y en algún momento, si el texto tenía algunos errores, lo desechaban. Y lo ponían a veces lo que ellos llamaban una geniza en algunas sinagogas en la parte de atrás, porque ya no era confiable, por algunos detalles como estos. Entonces, todos esos elementos nos dan esa seguridad del texto. Y un detalle más que yo quisiera mencionar es que hace ya prácticamente 70 años se hallaron los conocidos rollos del Mar Muerto, que contienen porciones. Hay una gran porción, casi un 30% de ellos que son textos del texto hebreo, de la Biblia hebrea. Y hay algunos libros completos como el de Isaías, y en otros libros hay porciones. Y al comparar eso, que es un texto de la época de Jesús y antes de Jesús, los errores las diferencias son mínimas. O sea, nosotros podemos estar con la seguridad que el texto que tenemos hoy en nuestras manos es el mismo texto que usaron Jesús y los discípulos. Y eso nos da esa seguridad que la palabra de Dios es parte de una evidencia del milagro de Dios, cómo se ha preservado su palabra, como tú decías, a través de los siglos. Gracias, Carlos. Me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Yo creo que tú has tenido la oportunidad de observar ese texto al que refieres, de Isaías, ahí en el libro, en el Museo del Libro en Jerusalén, ¿no? Así es. Es impresionante porque es un texto que tiene 2000 años de antigüedad, ¿cierto? Es del tiempo un poco antes del tiempo de Jesús, ¿me equivoco? Sí, es de antes del tiempo de Jesús. Es un poco antes del tiempo unos 100 años antes del tiempo de Jesús. Es anterior al tiempo de Jesús. Y sin embargo, cuando uno compara el texto de los rollos del Mar Muerto y el texto de la Biblia, el texto hebreo es el mismo texto, ¿verdad? Puede ser que hay una letra que cambie aquí o allá o alguna cosa, pero es el mismo mensaje, el mismo texto. Hay una confianza muy fuerte en cuanto a lo que tenemos, ¿no? Sí, y en cuanto al Nuevo Testamento, solo mencionar que hay más de 5,000 copias o secciones del libro, no solamente la copia completa del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué texto de la antigüedad? Hablemos de Sócrates, de Aristóteles, de algunos de estos famosos textos de la literatura clásica, tiene tantas copias y se ha hecho tanto trabajo de crítica para evaluarlos de manera. No hay otro texto. Y eso es otro, en cuanto al Nuevo Testamento, nos da esa satisfacción, esa alegría, esa confianza de que estamos trabajando con un texto confiable. Gracias, Teófilo. ¿Tú quieres decir algo? Ya, es interesante que
cuando encontramos alguna dificultad en la lectura de alguna parte de la Biblia, tenemos lo que llamamos testigos textuales, que Ujú, puede ser Qumran, que puede ser, por ejemplo, el texto del Antiguo Testamento básicamente es lo que nosotros llamamos el Códice de Leningrado, pero también tenemos el Códice de Alepo. ujú. Comparamos esos textos y vemos que el texto es básicamente similar o clarifica alguna cosa que en alguno de los documentos puede tener cierta variante. Eso es una bendición también, ¿no? Ujú. ¿Saben ustedes que, bueno, yo estaba viendo ayer, quizás el manuscrito que tiene más copias es la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero de la Antigüedad. Eran manuscritos muy importantes, obras muy importantes. Tendrá un poco más de 1000 copias ese manuscrito. Muchas de ellas tardías de la Edad Media, tardes ya, este, pero de la Biblia existen más de 5000 manuscritos. O sea, la diferencia es enorme, ¿no? Ah, y saben ustedes, me encontré hace tiempo lo siguiente, se lo voy a leer porque me pareció muy interesante. Resulta que Teodoro el Estudita, un monje bizantino que vivió, registró las reglas que regían su escritorio. Ustedes saben qué eran los escritorios, ¿no? Los escritorios eran, era una persona leía y entonces varios monjes copiaban los manuscritos, ¿no? Y entonces me encontré las reglas de este monje. Miren lo que decía estas reglas. Dice, pan y agua al que se interese tanto en el tema que deje de escribir. 130 penitencias por entregar pergaminos desordenados y sucios. 50 penitencias por tomar el material para escribir de un compañero. 50 penitencias por preparar más cola de la que se necesita usar en una sesión. Es decir, cola es era un elemento importante para los manuscritos. Y luego dice, 30 penitencias por quebrar una pluma. Es muy interesante lo estrictos que eran para copiar sus manuscritos. Ahora, esas reglas no eran tan estrictas como las que utilizaban los masoretas en la traducción del texto, en la producción del texto antiguo, ¿no? Porque ellos copiaban, ellos contaban el número de letras que iba por cada página, era muy exacto. Muy exacto. Exacto. Y yo creo que Ahora, nosotros tenemos que darle gracias, Félix. Tenemos que agradecer a esos héroes anónimos de la historia sí, que sí. conservaron el texto para nosotros. Ese trabajo que ellos hicieron ahí en silencio a través de los siglos, nosotros ahora lo estamos disfrutando. Sí, ahora, a pesar de todo eso, sí es cierto que hay algunas diferencias, pero las diferencias son pequeñas. Y yo voy a contar una de ellas que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, esa de Habacuc 2:4 dice que el justo vivirá por la fe. En el texto hebreo, como se ha llegado al texto masorético, tenemos la palabra emunató. El justo vivirá por su fe, ¿verdad? Su fidelidad, emunató. Y termina con esa bab al final, eh, al final, que Sí. significa su fe. Ajá. El sufijo Pero, pronominal. Ajá. sí, el sufijo pronominal, tercera persona singular. Pero la Septuaginta, que es hecha unos 3 siglos antes de Cristo, traduce: el justo vivirá por mi fidelidad, emunatí. Y resulta que la diferencia es entre esa Bab y la Yod, que la Bab es una línea más larga, la Yod es una línea más pequeña, ¿no es cierto? Así es. Y entonces, algún problema hubo ahí, algún escriba escribió emunató. Yo no estoy muy seguro cuál es el original, probablemente emunató por su fe, pero el que la pues copió y la tradujo al hebreo, al griego, entendió emunatí, mi fe. Ujú, ¿Y cuál ujú. es cierta? ¿Cómo es que va a ser salvo el justo? ¿Por su fe o por la fidelidad de Dios? Y es muy interesante que en la Biblia, cuando el apóstol Pablo copia ese pasaje, dice que
Está en está de hecho en Romanos 1:16. 16. Sí, en 1:16 dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y al griego también, porque en él la justicia de Dios se revela de fe para fe. Y es muy interesante porque pareciera, y algunos eruditos creen que lo que él está haciendo es que el apóstol Pablo está diciendo, ambas lecturas son correctas. El justo vivirá de fe, de la fe de Dios, y para fe, la fe del creyente. Ambas son necesarias, ¿no es cierto? Así que el justo vivirá de fe para fe. Y es muy interesante porque cuando lleguemos al cielo, puede ser que en el juicio final, los ángeles digan, sí, este creyente, Félix, tuvo fe en Cristo Jesús, puso su fe en Cristo Jesús, fue salvo por la fe. Él se apropió por la fe de los beneficios de la salvación de Cristo Jesús. Pero cuando me pregunten, quizás yo les diga, ¿saben qué? La única razón por la que yo me salvé es porque Dios se mantuvo fiel. Nunca se dio por vencido. Y su fidelidad fue constante, fue perseverante y como no se dio por vencido, aquí estoy. Y es interesante que ambas son ciertas, ¿no? Y ese tipo de cosas pueden ocurrir en la Biblia, pero Dios ha permitido, Dios nos ha dado un texto que es confiable, ¿no? Y aún esas pequeñas diferencias, aún los apóstoles en el tiempo del Nuevo Testamento encontramos cómo trabajan con ellas, ¿no? Muy, muy interesante. Algo que vale la pena recalcar con este detalle que estamos hablando de la Biblia es que al ver esas pequeñas diferencias nos recuerdan que el texto bíblico, nosotros no creemos que el texto, o sea, la tinta y la letra específica y el papel es santo en sí, sino que lo que es santo es el contenido, o sea, el mensaje que hay allí, el mensaje que hay allí. Y por eso, hablando de las traducciones, gracias a Dios que nosotros creemos en eso, porque entonces ahora tenemos la Biblia traducida en todos los idiomas y todas las personas no tienen que ir y aprender el hebreo, porque el hebreo, como así sucede con los musulmanes, ellos tienen que aprender el texto, lo memorizan, a veces el texto del Qumran en árabe, aunque ellos no saben lo que están diciendo, porque para eso el texto es sacro en sí. Para nosotros es el mensaje del texto. Sí nos preocupamos por ser fieles en la traducción, pero es el mensaje del texto, la palabra de Dios en sí, no la tinta y el papel, sino ese mensaje que hay allí, esas ideas, y eso es lo maravilloso. Entonces podemos leer la Biblia en inglés, en español, en tagalo o en ruso, que ahí está con nosotros la palabra de Dios. Y sabes, de lo que a mí las traducciones no me preocupan mucho, como tú dices, Carlos, porque sencillamente hoy tienes tantas traducciones que puedes comparar entre ellas. Tú vas al internet, por ejemplo, ese sitio de internet que se llama Bible Gateway. El Bible Gateway te da una cantidad enorme de traducciones al español. En inglés hay muchas más, pero al español te da muchas traducciones y tú puedes comparar y tú puedes ver allí, si un traductor no hace bien, el otro va corrigiendo y tú tienes a través de esta comparación una confiabilidad del texto. Realmente somos muy bendecidos. Y algún detalle más para nuestros hermanos. Ahora hay diferentes programas electrónicos que se pueden conseguir por un precio módico, en el cual usted inclusive puede ver el texto hebreo y ahí usted pone el cursor y le da la traducción correcta, cuál es la palabra, le va a referir a algunos comentarios donde puede ir a entender más. O sea que el conocimiento ahora está más accesible a cualquier persona, no solamente a un profesor de teología que ha estudiado años el tema, sino que está accesible a todos. Y eso es una gran bendición para que cada uno de nuestros hermanos, líderes de iglesia, nuestras hermanas puedan ir por ellas mismas a entender el texto en hebreo o en griego. Así es. Muchas gracias. Teófilo, quiero hacerte una pregunta a ti. La lección cita 2 Timoteo capítulo 2, versículos 10 al 15, donde Pablo exhorta a Timoteo a presentarse como un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad.
También dice en el versículo 14 que debemos evitar la discusión sobre palabras, porque eso llevará a la perdición de los creyentes. Más adelante, en el versículo 16, habla de evitar las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿A qué se está refiriendo Pablo con la discusión de palabras? ¿Podrías Bueno, dar un gracias. ejemplo? ¿Por qué conducen estas discusiones a la impiedad? ¿Y qué nos puede decir en cuanto a esto? ¿Qué es bueno discutir? ¿Qué no es bueno discutir? Muchas gracias. En realidad, en primer lugar, quizás conviene clarificar un poquito. Cuando hablamos del estudio de la palabra de Dios, hay un paso importante, un estudio quizás más profundo que llamamos el estudio exegético, que hay una sección vital que es el estudio de palabras, de reconocer, por ejemplo, las implicaciones que tiene una expresión en el griego, en el hebreo, en el arameo. Vamos a descartar eso, no vamos a referirnos básicamente a ello. Eso es básicamente algo que no está refiriéndose Pablo. Lo que el texto señala aquí es interesante. Hay algunos detalles que necesitamos tener en cuenta. Si ustedes tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en la lectura en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, encargándoles solamente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Y como también has referido, vamos ahora al versículo 16, dice, evita las palabrerías vacías y profanas. Y hay un detalle importante que ayuda a explicar un poquito este contexto de evitar las contiendas sobre palabras. En los versículos 17 y 18 dice, su palabra se extenderá como gangrena y que se han desviado, refiriéndose a Himeneo y a Fileto, se han desviado de la verdad. Cuando uno va a mirar un poquito en el griego esta expresión contienda sobre palabras, el apóstol usa una expresión que se deriva de dos expresiones griegas, lego y la otra palabra mané. Es decir, una traducción así más simple sería no te expreses contenciosamente, no hables contenciosamente, no te metas en disputas innecesarias. Básicamente esa es la idea que viene aquí y ese es un primer punto. Ahora, otro aspecto importante que se enfatiza con esta expresión que no contiendan sobre palabras, es que esta situación lleva a que la gente se meta en conversaciones que lo desvía de la verdad. Entonces, no está refiriéndose, quiero clarificar, porque algunos de mis buenos hermanos en la iglesia allí pueden decir, oh, no es bueno estudiar las palabras, mirar, por ejemplo, el sentido que tiene una expresión. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a la discusión contenciosa, a las expresiones contenciosas, básicamente que tienden a apartar a la gente de la verdad. Y hay algunos ejemplos que nosotros encontramos aquí. Quizás hay otro texto que ayuda a clarificar esta situación. Está en el anterior libro a Timoteo, capítulo 6, versículo 4, donde dice, está envanecido y nada entiende, sino que tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras. Usa la misma expresión. Entonces, clarifica el hecho a lo que se está refiriendo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está mencionando aquí? Hay algunos ejemplos, pedías. Ya desde los tiempos bíblicos hay situaciones en que la gente se mete a discutir cosas que realmente están claras en la Biblia, pero quiere hacer un tema de discusión. Por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 4, el versículo 3, ya había una discusión, prohibir casarse, por ejemplo, en aquel tiempo. O comer alimentos que claramente en la Biblia se señala que son limpios, ¿no? Pablo también habla en Colosenses capítulo 2, ¿no? Hablando de la filosofía, que se meten, ¿no es cierto?, que el sábado fue clavado en la cruz. Es decir, aquello que realmente no se ajusta a la verdad.
Entonces, es por ahí donde va el sentido del texto. Ahora, en términos modernos, pues lamentablemente, a veces a la gente como que le gusta la novedad, como le gusta alguna cosa interesante, algo que descubrió en el internet, en YouTube, y trata de ponerlo en la agenda de la Biblia. Y eso es contraproducente al espíritu de la Biblia, ¿no? Entonces nosotros debemos ser cuidadosos en ese sentido porque nos pueden apartar del propósito de la enseñanza que la Biblia tiene, ¿no? Ahora, Muchas- es Ujú. peligroso. Permíteme, porque el texto que acabamos de leer dice, que leía en 6:4, dice, están envanecidos y nada entienden, sino que tienen un interés morboso en discusiones y palabras, de las cuales nacen las envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Mm. Y es triste porque a veces se hace un asunto grande a veces en la discusión en la iglesia por alguna cosa que realmente no es bíblica, sino es parte de una agenda cultural muchas veces. Y lo que Pablo enfatiza en este mismo capítulo donde está el verso 14, donde dice pues que se han desviado de la verdad. Eso es algo muy peligroso, porque argumentando aparentemente desde la Biblia, podemos irnos desviando desde la verdad o de la verdad que está en la Biblia, y eso es contraproducente. Ahora, cómo, digamos, lidiar con una situación así. Si me permites, Pablo sigue aconsejando a Timoteo y en el capítulo 3, el versículo 15 dice, o quizás el 14 también, textos muy conocidos, él aconseja, persiste en las cosas que has aprendido, Ujú. que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. A mis hermanos queridos, creo que la mayor seguridad en estos tiempos tormentosos es buscar la luz del Señor en las Escrituras. Hay muchos mensajes, hay muchas interpretaciones, hay muchos puntos de vista. Creo que la mayor seguridad para un cristiano es buscar más en la Escritura. Y quizás no podemos pasar por alto este hermosísimo texto aquí en el versículo 15, el capítulo 2 de 2 de Timoteo, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es vital. Es decir, si yo voy a entrar en una conversación, en una situación contenciosa por un asunto en realidad que veo que pues no hay un deseo de descubrir la verdad, simplemente por hacer un debate, por hacer una polémica, es mejor evitar y es mejor ir a la palabra de Dios a buscar qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que me edifica y qué es lo que edifica la iglesia. Gracias, Teófilo. Muy, muy interesante. Y yo creo que tiene mucha razón. Uno tiene que evitar las discusiones, como lo dice Pablo, ¿no? Y si una persona le gusta mucho discutir, mucho levantar polémica o polémicas, eh, es peligroso crear una iglesia, un ambiente en el cual lo que se hace es controversia y controversia y controversia. Yo creo que una manera en que podríamos hacer la diferencia entre qué vale la pena discutir y no, me parece que tiene que ver con el propósito o los motivos detrás de la discusión, ¿no? Si detrás de la discusión existe ese motivo de quién sabe más, el propósito de decir, establecer yo sé más que esto, o establecer yo tengo más habilidad O a o veces se puede dar que la persona, el hermano de iglesia, esa persona tenga una agenda una personal agenda, una y agenda él tiene una perspectiva particular acerca de cierto punto, por ejemplo, el concepto de la Trinidad. uh-huh. Y no, yo tengo, y esta es mi idea, yo voy por este camino, no, es un solo Dios. Y entonces va a empezar, y aunque usted le hable, él va a seguir en su punto de vista, aunque usted le Correcto. explique. Sí, y en cambio,
la discusión de aquellas cosas que nos llevan a conocer mejor a Dios para producir más amor, más confianza en Él, más, seguridad de sus promesas, etcétera. Eso es lo que vale la pena estudiar. Esa actitud es la que es importante. En un momento vamos a ir a un corte porque vamos a tener nuestro momento de preguntas y respuestas de la lección a través de este juego que hacemos cada sábado. Así que vamos a ir a este corte por un momento y luego continuamos. Muy bien, muchas gracias por haber participado en este pequeño juego, en esta mañana. Vamos ahora a ir a otra pregunta. Yo quiero hacerle otra pregunta ahora a Carlos. ¿Qué haces cuando te encuentras con un versículo que no entiendes al principio? ¿Qué experiencias has tenido en tu estudio de la Biblia que te han ayudado a entender esos textos que al principio te parecían difíciles? Bueno, tal vez lo básico es leer el texto no una vez, sino varias veces. Y lo que tal vez el punto central, pueden haber otros detalles más que son muy útiles, pero para mí yo he descubierto que la mayoría de textos difíciles se explican en el contexto. O sea, cuando usted lee todo el pasaje, tal vez todo el capítulo o toda esa sección, es cuando usted dice, esto es lo que el texto está diciendo. La persona tomó un texto específico, lo aplicó, solo tomó unas frases de ese texto, lo sacó de ahí y de ahí hizo su caballo de batalla para discutir un punto de vista. Pero cuando usted ve el texto, como dicen, el texto es el contexto. Y está esa famosa frase de siglos, ya de años, un texto fuera de contexto es puro pretexto. Entonces, el tomar un solo texto solo allí, yo he descubierto que leyendo todo el pasaje, tal vez ese párrafo o todo el capítulo, es cuando uno encuentra la respuesta muchas veces para ese texto difícil. Así es. Teófilo, tú me imagino has tenido también una experiencia similar. ¿Cuál es tu reacción cómo enfrentas tú los textos difíciles de la Biblia? Bueno, la interpretación de la Biblia no es un proceso complejo, pero requiere diligencia. O sea, no es un trabajo simple. Y nosotros tenemos que reconocer que la Biblia fue escrita en una lengua diferente a la nuestra. La Biblia fue escrita en un tiempo diferente al nuestro, en lugares, en locaciones que son distintas. El estilo de la literatura bíblica es variado. Y lo interesante es que tenemos que reconocer que no tenemos el cuadro completo de cada escena que tenemos en la Biblia. Es interesante, me llamó la atención cuando estudiamos Daniel aquí con los chicos. Daniel 7, por ejemplo, cuando Daniel escribe 7:1, dice, estando en su cama, entonces escribió el sueño. Bueno, él recibió el sueño estando en su cama, punto. Y luego la siguiente oración dice, entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. O sea, ¿cuánto nos gustaría tener toda la visión? Toda la visión, pero solamente relató el resumen. El resumen. Entonces, pues tenemos que reconocer, ¿no? La naturaleza de la Biblia, ¿no? Y como creyentes, estamos hablando de la perspectiva de estudiar, interpretar la Biblia como creyentes. Entonces, básicamente tengo que ser consciente que necesito algunas herramientas como un creyente. Por ejemplo, una cosa que me ayudó mucho es tener varias versiones de la Biblia. Y el site, ¿cómo era el site que has repetido? Bible Gateway. Ok, entonces tú puedes conseguir 5 versiones, quizás más, ¿no? Diferentes en español. Y qué bueno, ¿por qué? Porque un equipo de traducción tradujo, por ejemplo, la palabra lev en hebreo, corazón, otro quizás le puso mente, otro quizás le puso
conciencia, qué sé yo, ¿no? Entonces tú tienes una noción mejor. Una buena concordancia es una bendición. Una concordancia, y parece que hay material online también, me Bueno, ayuda. ese Gateway es una Ya, concordancia también, porque tú puedes preguntar dónde aparece esta palabra y ya, tiene una concordancia en Y todas las aparece. versiones de la Biblia. fabuloso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, y estás intrigado, ¿qué significa fe? Entonces tú, pues, voy a buscar en la Biblia qué es la fe, cómo usó Moisés la palabra fe, cómo usó David la palabra fe, cómo usó Isaías la palabra fe. Entonces, eso es interesante. Estoy casi, digamos, compartiendo las herramientas que nuestros pioneros usaron cuando ellos estudiaban la Biblia, ¿no? Eh, un breve conocimiento del contexto, lo que Carlos mencionaba, es importante. Si tú tienes la oportunidad de conseguir allí un diccionario, la geografía, digamos, para entender la situación social de la época, es vital, ¿no? La característica a veces, ¿no? Pues nos resulta compleja a veces o complejo el hecho de estudiar algunos aspectos en la literatura profética, porque hay mucho simbolismo. Entonces, es interesante si tenemos la oportunidad de mirar a ello. Ahora, no hay que perder de vista el propósito general de la escritura. Es importante porque nos podemos perder, digamos, en una plantita y olvidarnos del bosque, en realidad, ¿no? Entonces, eso es vital. Ahora, un aspecto antes de entrar, digamos, a algún asunto práctico, un asunto que a veces hace que el texto se torne difícil es la información preconcebida que nosotros tenemos respecto a ese texto. Ujú. ¿Por qué? Y no es que esté en contra de la media, de la información, que es una bendición ahora en este tiempo de cuarentena, por ejemplo, el Internet, pero a veces cuando nosotros estamos intrigados por un texto, ¿qué hacemos? Ponemos la Biblia a un costadito y dice, va, a ver qué encuentro en YouTube aquí, a ver qué encuentro en el Internet aquí. Y entonces lo que encuentro pues es una plétora de ideas de por aquí. Y lo que trae como consecuencia es formar una idea preconcebida y voy al texto ahora, pero y lo veo realmente de una dimensión que no es la mejor manera para aproximarnos y tratar de entender el texto. Entonces, a veces hay situaciones culturales, a veces, por ejemplo, la agenda personal, el asunto de novedad, ok, me toca predicar, quiero golpear un poco a este hermano, y entonces busco un texto por ahí, o sea, diferentes motivaciones, ¿no? Que en realidad no son las mejores. Y yo creo que como hijo de Dios, el consejo de la sierva del Señor cuando dice que la Biblia no debe ser estudiada sin oración, Mm. es vital. Ya mencionó Carlos, hay que leer y yo quisiera enfatizar, hermanos queridos, una palabra que se repite mucho en la Biblia es la repetirás. Estas palabras que te mando hoy, dice el Shema, las repetirás, ¿no es cierto? Cuando te sientes en la mesa, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Y lo mismo pasó a Josué, dice, y escribe estas palabras y recítalas a Josué. Es decir, esa parte de leer, de escuchar si tienes una Biblia en audio y de leer una vez, 10 veces, 15 veces, y el cuadro te va a resultar familiar, interesante. Otro aspecto que me ayuda es, yo tengo, digamos, una situación compleja con este capítulo. Trate de dividirlo en pequeñas secciones, en pequeñas unidades. Si es complejo, digamos, unos 5 versículos, ok, divida eso en versículos y luego en oraciones y luego en frases pequeñas. Decía alguien, todos nos podemos comer un elefante siempre y cuando lo partamos en pedacitos, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. vayamos por lo pequeño, pero al mismo tiempo, eso pequeño, eso específico, debe ser entendido a la luz de lo general. Y lo específico me ayuda a entender lo general, lo específico. Es decir, si tengo una disyuntiva en cuál es el significado de fe en Habacuc, por ejemplo, es interesante, ¿no? ¿Cuál era la situación que estaba pasando el pueblo? Y leo el capítulo 1 y era un desastre, una injusticia terrible en el pueblo. A los justos
los asediaban, le hacían la vida imposible, y encima de eso, Dios le dice a Habacuc, mira, no solamente hay eso, sino que espérate un momentito, además de esa situación compleja para ellos entre sus propios hermanos, ahora vienen los caldeos. Ujú. ¡Wow! Como castigo, de hecho, también, como juicio también. Y sí, pero había gente buena, gente mala en aquel tiempo, pero y vienen los caldeos. O sea, ¿quién va a soportar? ¿Quién va a sobreponerse ante esa situación? Solamente el justo, solamente aquel que realmente confía en el Señor. Y como termina el capítulo 3, dice, aunque no haya ovejas en el corral, ¿no es cierto? Y las uvas no hayan en las vides, con todo eso yo esperaré en el Señor. La idea general me ayuda a entender lo específico y lo específico me ayuda a entender lo general. Y otro aspecto importante, ya mencionamos, de la concordancia, ¿no? De mirar un texto y cómo es usado en otras partes de la Biblia. Haga sus anotaciones de lo que usted va encontrando. Nuestra memoria es frágil, ¿no? Nos olvidamos fácilmente. Y quizás lo final en esto, ojo que no he mencionado comentarios y todo lo demás, es busque la ayuda de la luz menor, ¿no? Hay muchas ideas interesantísimas en los escritos que Elena G. de White ha dejado para aquellos que buscan entender la Biblia. Muchas gracias, Teófilo. Yo creo que los miembros de iglesia deben de no sentirse mal si no entienden pasajes. El mismo el apóstol Pedro dijo, ¿no? Que había algunas cartas de Pablo que eran difíciles de entender. Si él podría decir eso, nosotros podemos también decir, bueno, hay cosas que no entiendo muy bien y que son motivación para estudiar más profundamente, ¿no? Pero lo que ustedes han mencionado es muy cierto, que un texto específico debe leerse en su contexto inmediato, en el contexto del libro, en el contexto de toda la Biblia, ¿verdad? En el contexto de su situación cultural, en el contexto de su situación histórica, etcétera, ¿verdad? Muy cierto, muchas gracias. Hay una cita de Elena de White que quiero compartir con ustedes, Carlos, y quiero hacerte una pregunta, porque la lección de escuela sabática habla de la importancia de la humildad en el estudio de la Biblia. Y en este contexto voy a leerles esta historia, esta cita de Elena de White. Esta cita está en un libro que se llama Consejos para Escritores y Editores. Creo que este libro de Elena White no está traducido. Así que voy a hacer una traducción en este momento de este pasaje. Dice, siempre que el pueblo de Dios esté creciendo en la gracia, ellos estarán constantemente obteniendo un entendimiento más claro de su palabra. Ellos discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Esto ha sido cierto en la historia de la iglesia en todas las épocas y por lo tanto continuará de la misma manera hasta el fin. Pero conforme la verdadera vida espiritual declina, ha sido la tendencia de cesar en avanzar en el conocimiento de la verdad. Los hombres se quedan satisfechos con la luz que ya recibieron de la palabra de Dios y desaniman cualquier investigación más profunda de las escrituras. Se convierten en conservadores y buscan evitar la discusión. El hecho de que no haya controversia o agitación entre el pueblo de Dios no debe ser considerado como una evidencia concluyente de que ellos se están aferrando a la sana doctrina. Existe razón para temer que ellos no estén claramente discriminando entre la verdad y el error. Cuando no hay nuevas preguntas que inicien, cuando no haya nuevas preguntas que hayan sido iniciadas por la investigación de las escrituras, cuando no haya diferencia de opiniones que surjan por causa del estudio, que pongan a los hombres a buscar la Biblia por sí mismos, para estar seguros de que tienen la verdad, habrá muchos ahora, como en el antiguo tiempo,
que se aferrarán a la tradición y adorarán lo que no conocen. Esta cita de Ellen White me parece muy interesante, Carlos, porque lo que Ellen White está diciendo es que la iglesia debe continuar en el estudio de la Biblia y en el conocimiento de la verdad, y el conocimiento de la verdad es progresivo. Es decir, lo que conocemos de la Biblia hoy está aquí, pero Dios quiere que avancemos, crezcamos, avancemos a nuevo conocimiento de la verdad. Ahora, este conocimiento de la verdad no no derriba lo que ha sido aprendido antes, sino que hace una profundización del conocimiento de la verdad. Ahora, es muy interesante esto porque nos ayuda a entender un poquito acerca de la humildad. Y la humildad tiene que ver también con el hecho de que no lo sabemos todo y que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir evaluando cosas y que van a haber discusiones en la iglesia y que las discusiones también, siempre y cuando se mantengan en búsqueda de nueva verdad. ¿Qué piensas tú en cuanto a lo que Ellen White dice en estas citas? Y yo creo que hay dos detalles. Uno es el que tú mencionas, que tiene que ver con ser humildes, con no pensar esa actitud de decir, yo me las sé todas, ya no me tienen que decir nada más, yo soy anciano de iglesia, yo soy pastor, así es que ya yo sé esto y nadie me puede contradecir. Yo creo que es ahí donde nosotros debemos ser humildes, o cuando alguien presenta una idea que no es lo que yo generalmente sostengo, ser humilde, primero de escuchar el punto de vista de la otra persona y de evaluarlo, de estar abierto a escuchar y de ir al texto bíblico y revisar lo que se está diciendo. Yo creo que esa es la lección entre los 6, 7 puntos que estaban en la lección, enfatizaba eso, la idea de humildad para revisar, para considerar lo que otros han dicho y evaluar. Y también para reconsiderar nuestro punto de vista. Y creo que eso va a ayudar mucho a la iglesia si todos nosotros pudiéramos tener esa actitud. Y recordando lo que siempre se dice cuando leemos la Biblia. Al final, cuando usted hizo un estudio, como decía Teófilo, muy bien hecho lo que él mencionaba, todos los pasos que hay que dar, al final hay que volver a la Biblia. No es que después de todo el estudio, ya, esto es. No, hay que humildemente volver a la Biblia y ver, bueno, yo encontré esto, voy a revisarlo a la luz de la Biblia. Yo creo que es ahí donde debemos ser humildes para escuchar a otros, escuchar puntos de vista y para nosotros revisar nuestros puntos de vista. Pero yo creo también, considerando lo que dice el hermano de White en esa cita, es también el hecho de que si nosotros no estamos leyendo la Biblia, si ya nos conformamos con la luz que tenemos, entonces no va a haber nada que nos preocupe. Todo está claro. Llevo mi vida cristiana normal, voy a la iglesia, tengo mi familia, mis hijos están en la iglesia, asistimos, hacemos esto, lo otro, y no estoy leyendo la Biblia, no hay nada que me angustie. Y yo creo que la hermana Juan está diciendo eso, no podemos quedarnos como la Odisea, tibios ahí en nuestra zona de confort, sin revisar y leer la Biblia constantemente. Yo creo que ese es el punto que también la hermana Juan está recalcando en esa cita que leíste, de que debemos seguir estudiando. Y es muy agradable cuando uno topa a veces con un pastor, con un estudiante, con un hermano de iglesia. El hermano dice, pastor, encontré esto, estaba leyendo, encontré esto. Y uno dice, wow, este hermano está preocupado. E inclusive si él tiene una idea, tal vez que uno considera que va por mal camino, pues uno dice, pero al menos él está estudiando, al menos él está tratando de entender algo. Y tal vez nosotros nos hemos conformado con que ya yo lo sé, ya no tengo que estudiar. Y es ahí donde debemos seguir estudiando la palabra de Dios y no conformarnos con lo que ya tenemos, pensando que ya lo sabemos todo o que ya ese texto está tan claro que no hay nada más que agregarle. Y no es así. Cuando uno lee y lee y lee, el mismo pasaje varias veces va a encontrar otras ideas que antes no había visto en el texto. Es muy interesante, Carlos, gracias, porque Hebreos capítulo 5, versículos 2 en adelante, el apóstol allí, él reprende a los miembros
de la iglesia a quienes él les escribe, porque les dice, ustedes deberían de ser maestros, deberían seguir creciendo, pero se han contentado con leche espiritual. Ustedes ya deberían de comer comida de adultos. Y siguen con leche espiritual. Y si uno sigue leyendo el contexto, se da cuenta que esos hermanos a los cuales se le escribe el apóstol Pablo dejaron de avanzar, y el problema es que cuando tú dejas de avanzar, empiezas a retroceder. Y ellos están en peligro de empezar a retroceder y era un momento de negar la verdad, de alejarse de Cristo Jesús. Es interesante. El cristiano que no sigue creciendo en conocimiento de la palabra es un cristiano que corre peligro, ¿no? Yo siento que todo adventista que lee su Biblia todos los días, aprendiendo algo más, que lee los 5 libros de Elena de White, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de las Gentes, Hechos de los Apóstoles, Conflicto de los Siglos. ¡Qué bendición tenemos con esos libros! Lee esos libros. Constantemente va a encontrar cosas nuevas en la palabra. Así es. Y si además de leer esos libros, lee el comentario bíblico adventista. De hecho, ya este año y el próximo año va a salir un nuevo comentario por Andrews University Press. Y luego, en los próximos años, va a salir un nuevo comentario de toda la Biblia por Pacific Press. O sea, son momentos muy emocionantes para vivir como adventistas, porque hay nueva luz. Y además, una cosa que a mí me sorprende es que la iglesia saca muy buenos libros, pero libros de investigación, libros que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios, no se venden tanto como deberían de venderse. La iglesia como que no estudia. Necesitamos estudiar más. Y es muy cierto lo que tú decías, ¿no? La vida del cristiano debe ser como la luz de la aurora, dice la Biblia, ¿no? Que va en aumento, va creciendo y nunca dejaremos de crecer. Y en el cielo seguiremos estudiando y aprendiendo, porque aprender más nos ayuda a profundizar nuestro amor, nuestra confianza en Cristo Jesús, en Dios, ¿no? Así es muy cierto. Yo quiero terminar el estudio de la lección en esta mañana, noche para ustedes allá, Teófilo, con la siguiente pregunta. La lección habla de la importancia de una actitud de fe y reverencia al estudiar la Biblia. Nos explica que si nos acercamos con una actitud de escepticismo a la lectura de la palabra de Dios, el escepticismo se fortalecerá. ¿Qué lección nos enseña esto en relación a nuestro estudio de la Biblia con otros? Ok. Bueno, hay dos cosas allí. Interesante que me gustaría si los hermanos pueden acompañarnos brevemente en la lectura de algunos textos de Pablo en Segunda de Corintios, capítulo 2. Él refiere en el versículo 9, él cita un texto del Antiguo Testamento de Isaías, y al renglón seguido en el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y el versículo 12 dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Ese es 1 Corintios 2, 9 y 10, ¿verdad? Así es, 1 Corintios. Y entonces dice, de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu porque para él son necedad. Es decir, yo creo que la lección durante este tiempo ha enfatizado una verdad fundamental. La Biblia no es un libro común. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el instrumento que Dios usó para revelarse, para darse a conocer en su bendita misericordia a la raza humana. Entonces nosotros debemos tener esa perspectiva, que cuando nos acercamos a la Biblia, es verdad, hay hojas y hay tinta, ¿no? Pero es un libro que contiene la revelación de Dios, que es la palabra de Dios. Y por lo tanto, mi actitud de respeto, de consideración a tal mensaje debe ser importante. La fe es un factor, nosotros dice en Hebreos capítulo 11, creo es el versículo 6, pues necesitamos acercarnos con fe. Sin embargo, eso no significa que al mismo tiempo tenemos que acercarnos con diligencia.
pues Ujú. estudiar la Biblia con los elementos básicos para poderla entender. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos edifica. No hay otra forma. Nos edificamos en nuestra vida con Dios, nuestra relación con Dios se fortalece en la medida que nosotros nos relacionamos con el mensaje, con la palabra de Dios, por un lado. Y por otro lado, somos agentes de testificación. Tenemos que hablarle a otras personas de este mensaje tan grande, este bendito mensaje. Viene a mi memoria el hecho de Felipe con el etíope. Él estaba leyendo y entonces y dice, bueno, ¿entiendes? Y él dice, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Estamos llamados en este tiempo, hay muchos etíopes, entre comillas, obviamente, que necesitan que alguien les explique la palabra de Dios. Ahora, si tú eres un buen creyente, una manera de testificar de que realmente eres un fiel seguidor de Dios es que entiendes el mensaje de Dios en la palabra de Dios y que puedes en la sencillez de tus palabras, en la sencillez de tu vida, explicar con tu vida y con palabras lo que Dios está queriendo decir en la revelación. Muchas Obviamente. gracias, Teófilo. Es cierto. Sabes que eh, estaba recordando mientras tú estás hablando de una experiencia que yo tuve. Tú conoces a un escritor muy famoso peruano que se llama Mario Vargas Llosa, Sí, premio Nobel, ¿verdad? De sí, sí, sí. literatura. Ajá. A mí me tocó estar en una conferencia que él dio, Wow. y me tocó hacerle una pregunta a él. De hecho, fue una experiencia muy interesante, ¿no? Le hice una pregunta, él la contestó y fue muy, muy interesante. Tengo unos libros de él aquí que he leído, este, pero eh, fue muy interesante sentarme en una conferencia de prensa, una conferencia de hecho magistral, con un autor premio Nobel muy reconocido. Y yo fui ahí porque yo tenía interés en escuchar lo que él quería decir, ¿verdad? Ujú. Es una actitud receptiva porque me interesa lo que él quiere decir. Y esa actitud es importante para que yo pueda aprovechar esa presentación. Ahora, cuando yo me siento cada mañana a estudiar la palabra de Dios, yo me estoy sentando en una audiencia con el creador del universo. Y uno debe realmente entrar con interés en escuchar lo que Dios me va a decir ese día. Ahora, si yo no estoy con interés, pues la Biblia puede ser lo más precioso, lo más hermoso, lo más increíble que hay, pero como yo no tengo interés y no me interesa escucharla, no me va a hacer ningún tipo de bien. Y me parece que esto es muy importante cuando hablamos con otros acerca de la Biblia. Hay quienes quieren meterle la Biblia a fuerza a personas que no tienen interés, Ujú. ¿verdad? Y cuando tú Efectivamente. le metes la Biblia a fuerza a una persona que no tiene interés, a una persona que es escéptica, a una persona que, 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 que no le interesan las cosas de Dios, lo que puede ocurrir y a menudo ocurrirá es que va a crear más escepticismo, va a crear más dudas y más razones para no creer en la palabra. Porque quien quiere tener excusas para no creer en la palabra de Dios las va a encontrar. Efectivamente. Hay Ahora, una... sí, pero en un momento, Teófilo, nomás termino este mensaje, este detalle. Pero lo que yo debo hacer es no abandonar a esta persona tampoco, sino crear amistad, crear una relación positiva entre esa persona y yo, para que en algún momento esa persona quiera escuchar lo que yo quiera decir. Le interesa escuchar lo que yo quiera decir. Y cuando a esa persona le interesa escuchar lo que yo quiera decir, entonces lo puedo llevar ¿a dónde? A Ujú. la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, perdón, Teófilo, te interrumpí. ¿Tú quieres decir algo? No, sí, bueno, nos vamos a encontrar con diferentes escenarios y Ujú. realmente yo creo que el Hijo de Dios ha de tener la sensibilidad para reconocer en qué momento, ¿no es cierto?, acelerar un poco en la enseñanza y en qué momento necesito dar un paso atrás,
quizás Ujú. para luego dar dos adelante, ¿no? Así Entonces, es. yo creo que Sí, Como sí. tú dices, ¿no? Debemos de dejar a las personas digerir un poco el mensaje de la Biblia antes de darle otro bocado, ¿no es cierto? Le das algo y deja que digiera, y ir poco a poco, ¿no? Pero es ese asunto de llevar a las personas a confiar en ti, a amarte como amigo, como compañero, como hijo, como hermano, como Sí, sobrino. tuve una experiencia el año pasado, Félix. Estaba de paso por la Ciudad de México en el aeropuerto. Ujú, Iba para Costa Rica y tenía que entrar al país y luego tomar el siguiente vuelo. Y estaba en la fila, mucha gente haciendo fila para llegar a migración. Y en eso venían unas señoras, una de ellas venía con su esposo. Y entonces me preguntó, ¿usted qué es? Bueno, yo dije, yo soy profesor, estoy trabajando, enseño la Biblia. Y entonces cuando el Señor supo eso, se puso a hablar, hablar y hacer preguntas. Por lo visto era un miembro muy activo de su iglesia, un adventista, y empezó a hacer muchas cosas. Y yo en un momento quise explicarle, pero él no dejaba. Y yo ujú. quería como, bueno, no, pero es que disculpe, esto si lo entendemos. No, pero es que no, es que ustedes no entienden bien eso. Entonces, yo al final lo que le dije fue, eh, no voy a entrar en discusión porque usted tiene su punto de vista y no vamos a llegar a nada. Mejor, paremos aquí y pues yo no quería en ese momento y recién conociendo a esas personas. Y entonces luego yo les cambié el tema y le empezamos a hablar más de la familia, les pregunté de la familia, de esto. Y al final el señor se calmó y quedamos como amigos. Cuando ya yo llegué para irme a migración y yo seguirme camino, hasta les entregué una tarjeta de presentación, eh, y quedó ese ambiente bonito, Ujú, ese ambiente de que si algún día esas personas dicen algo, es bueno, él fue diferente, él no se ujú. puso a discutir conmigo, no tomó una actitud como decía Teófilo, a veces hay que dar un paso atrás, porque no vamos a ganar, hay gente que ya está con su idea hecha y no vamos a ganar, más vale, como usted decía, buscar la manera cómo ganar la amistad de esa persona. Así ¿Cómo es. ser ese amigo? ¿Cómo ganar? Bueno, eso fue un momento nada más espontáneo en el aeropuerto. Luego ya no nos volvimos a ver. Pero un vecino, un amigo, es mejor ganarse la amistad, hacer ese contacto y en ese proceso la persona va a empezar a tomar confianza en uno y confianza en lo que uno cree porque él ve una vida diferente. Muchas gracias, Carlos. Has terminado con una nota muy especial, muy práctica también. Teófilo, Carlos, les agradezco mucho el haber participado en el estudio de lección de esta mañana. Ha sido una bendición para todos nosotros. Antes de tener la oración final, Carlos, voy a pedirte que tenga la oración. Yo quiero invitarle a todos los que nos escuchan a continuar en el estudio de la Biblia, no solamente en nuestras casas, también en un momento más aquí en el mismo canal de YouTube y de Facebook, van a ustedes poder ver el culto divino de la iglesia de Bergen Springs. Les animo para que ustedes se queden para escuchar. Carlos, ¿puedes despedirnos en oración? Oramos. Querido Dios, gracias por este sábado. Gracias por la oportunidad durante esta semana de estudiar más de tu palabra, de descubrir o recordar que hay textos difíciles y que debemos ser humildes para entenderlos, para ir cuando abrimos la palabra de Dios. Danos esa sabiduría, danos esa paciencia para esa persistencia también para tomar tu palabra y leerla una y otra vez, para consultar con otros y para juntos encontrar el mensaje de tu palabra en distintos temas de la vida personal, también haces de doctrina, que podamos estar unidos, porque tu palabra es completa y tu palabra no se contradice. Quiero pedir por cada uno de los hermanos, hermanas, jóvenes que nos han participado con nosotros en este programa, para que tú les bendigas en este sábado, en sus vidas personales, en sus actividades durante esta semana de trabajo, tal vez algunos con algunos problemas laborales o algunos problemas de salud con toda esta situación de la pandemia, que tú nos sigas acompañando. Pido también por
mis colegas y amigos, Pastor Teófilo Correa, el Pastor Félix Cortés, que también a ellos, a sus familias, sus bendiciones los alcance. Amén. Guárdanos y bendice la siguiente parte de este programa, el culto de adoración. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Amén.